Moto G51, una gran pantalla, 5G y una muy buena batería. Pero, ¿qué más? Antes de conocer a este nuevo Motorola, tenemos que contextualizar la gama, saber en dónde está parado. Esta nueva línea Moto G, donde nos encontramos al Moto G31, Moto G41, Moto G51, que es este, Moto G71 y Moto G200, cada uno tiene una característica por la que se destaca y en el otro apartado hicieron un pequeño recorte. Esto es para que el consumidor final decida: bueno, quiero estabilización óptica en video, entonces me voy por el Moto G41, ya que es el único de la serie que cuenta con esa característica. Después queremos tener una pantalla OLED, entonces vas a tener que elegir el G31, ya que ningún dispositivo de la serie cuenta con esa característica. En cambio, este Moto G51 presume de tener una pantalla 120 Hz de 6,8 pulgadas en resolución Full HD+. Además de ser el teléfono más barato en el mercado en contar con tecnología 5G. Sabiendo estas cuestiones, ya podemos empezar a hablar del equipo. Y por supuesto, comencemos con su pantalla. Como recién les decía, el tamaño es de 6,8 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 píxeles. Claramente esto se traduce en que es un teléfono bastante grande. En la mano ya vamos a hablar de su diseño, pero pueden ver que es un teléfono para usar con las dos manos. Es imposible llegar de punta a punta con una mano. Y si nos vamos a los ajustes, tenemos varias configuraciones para personalizar la pantalla. Lo más llamativo y lo que vamos a activar todos, que por defecto viene desactivado, es la frecuencia de Hertz, la actualización de refresco de la pantalla. Esto, una vez que compramos el celu y lo configuramos por primera vez, nos va a venir en automático. Esto lo que hace es elegir propiamente el teléfono según la escena, cuándo usar 60 y cuándo 120 Hz. Esto lo hace para ahorrar un poquito de batería. Obviamente si lo usamos en 60 vamos a ahorrar todavía más batería, pero yo les recomiendo, soy un amante de los 120 Hz y les sugiero que lo tengan siempre activado, más con la gran batería de este equipo. Si bien consume más batería, tranquilos que van a llegar a los 2 días, aunque ya vamos a profundizar sobre su batería. Particularmente pienso que si tienen este teléfono, que es el único de la serie con 120 Hz, tienen que usarlo sí o sí en 120. Si lo usan a 60, podrían optar por otro teléfono de la serie Moto G que se destaque por otro apartado, pero justamente que este es el único en contar con 120 Hz, aprovechenlo, úsenlo y sobre todo tranquilos que la batería les va a durar un montonazo igual. Así que lo ponemos en 120 Hz y continuamos el recorrido. Los colores se pueden personalizar, como ya es habitual en los teléfonos de Motorola. Tenemos naturales o saturados. Vean en pantalla cómo cambia. El natural le da mucha más intensidad a unos blancos más profundos. Sepan que es un panel IPS. También podemos cambiar la temperatura de color desde tonos más fríos a más cálidos. Para mí, como viene por defecto, está ok. Y después también tenemos los típicos ajustes de pantalla de Motorola, como por ejemplo pantalla atenta, que es que si la miramos fijamente a través de la cámara frontal no se va a apagar la pantalla, se va a dar cuenta que la estamos mirando. Y después también tenemos el modo de la pantalla que se enciende cuando está el teléfono apoyado. Nosotros, sin presionar ningún botón, solamente lo agarramos y se activa este modo, entonces podemos ver la hora, la temperatura y si tenemos alguna notificación nos va a aparecer acá debajo. El brillo mínimo y máximo están ok. Acá estarán viendo con el brillo mínimo cómo se ve para la noche. Está increíble, no molesta para nada la pantalla. No es el más bajo de todos, pero tampoco es un brillo muy alto. Y si lo ponemos al máximo, acá sí se va a poder ver debajo del sol sin ningún problema. Respecto a la visual de la pantalla, los colores y demás, pueden ver, como estarán viendo en los ejemplos en pantalla, que se ve muy bien. Claramente se nota que es un panel de gama media, no es AMOLED ni OLED y se nota que es IPS, pero tiene muy buenos colores y se ve bastante bien. Sobre todo por el tamaño de su pantalla, hace que se vuelva inmersivo y sea ideal para películas. Lamentablemente tenemos un único altavoz en la parte inferior, por lo tanto no tenemos sonido estéreo, no tenemos un altavoz en la parte frontal como me hubiera gustado que sea el caso, pero para poder disfrutarlo de juegos, películas o contenido multimedia, gracias a su gran pantalla, digo gran por su tamaño principalmente, pero también porque se ve correcto, los colores están bien calibrados, a pesar de no ser la mejor pantalla de un Moto G, pero puedo darle la certeza que es un panel muy correcto, cumple con los estándares y la verdad que es un punto que está sumamente ok, incluso disfrutables, sobre todo por los 120 Hz. Esta tasa de refresco
hace que se vea todo súper suave y los movimientos sean bastante placenteros, sobre todo para nuestros ojos. There's something out there, just beyond our reach. It's like opening your eyes. Don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if this... Y ya que hablamos del sonido, vamos a ver que tenemos tecnología Dolby Atmos. Acá mantenemos apretado en la barra de notificaciones y nos va a explicar un poco cómo es que funcionan. Si bien por defecto viene en audio inteligente, que esto en teoría lo que hace es optimizar la ecualización del sonido para cada escena, para que suene mejor si estamos escuchando una canción electrónica o una película con bastantes graves, y también si conectamos los auriculares al equipo, ya que trae un jack de 3,5 milímetros para auriculares, vamos a poder cambiar entre los modos música y película, pero estos dos modos solo funcionan para auriculares. Con la música a través del altavoz siempre va a estar en audio inteligente. Viendo la construcción y el diseño del Moto G51, es un teléfono algo gordito y también pesa 208 gramos. Podemos ver en la parte de atrás que tenemos una tapa completamente en plástico. Vamos a fijarnos en la parte de arriba que tenemos un agujerito que es un micrófono secundario. En la parte derecha tenemos, en principio arriba de todo, el botón para activar Google Assistant. Y por último tenemos el botón de bloqueo, de encendido y apagado, que a la vez funciona como sensor de huellas dactilares. Nosotros apoyamos el dedo y automáticamente se nos va a encender la pantalla. No es ni el más rápido ni el más lento del mercado. Si encendemos primero la pantalla y después apoyamos el dedo, sí lo va a hacer más rápido. En la parte de abajo nos encontramos el jack de auriculares, micrófono principal, conector micro USB tipo C y el altavoz. Mientras que en el lado izquierdo vamos a tener solamente el agujerito para poner el pinchito y poder retirar la ranura para la tarjeta micro SD. Pasemos a hablar de la potencia y el rendimiento de este equipo. Tenemos el procesador Snapdragon 480 acompañados de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es un procesador de gama media, acá como indican los números, está bien, son números, no podemos guiarnos solo por ellos, pero si los comparamos con el resto de los teléfonos, tenemos 534 puntos en el single core, por lo que se ubicaría encima del Redmi Note 8 Pro, y también en el multicore 1700 puntos, esto lo ubicaría debajo del Pocophone F1. Mi experiencia con el rendimiento de este teléfono en general es buena. Es un teléfono que se banca juegos como el Mortal Kombat, como el Pokémon Unite, se puede jugar a 60 FPS corridos, por lo menos estos juegos, pero no es la mejor experiencia del mercado. En determinadas ocasiones muy puntuales, pequeños tironcitos tiene, o por ejemplo, las cargas de las aplicaciones no son las más rápidas. Generalmente al abrir cualquier app, ya sea del sistema, sea una pesada o no, se toma unos segunditos para terminar de cargar. Como les digo, sepan que el rendimiento no es el punto fuerte de este teléfono, no anda mal para nada, anda todo ok, no tuve ningún problema grave de cierres inesperados en aplicaciones, ni juegos que no los pueda correr, pero sepan que no se le puede exigirle lo mismo que a un Snapdragon 888. Incluso con los 4 GB de memoria RAM que tiene esta aplicación, tampoco vamos a poder mantener muchas apps en memoria, sino que es muy probable que a la hora de que abramos varias aplicaciones o juegos, luego tenemos que volver a cargarlas y no las haya mantenido guardadas. Si bien 4 GB están ok en 2022, pensando a futuro dentro de 2 o 3 años, puede ser que se nos quede un poco corto. Y ya que hablamos de cómo rinde este teléfono, pasemos a hablar del software. Vamos a ir acerca de este Moto G51. En la información podemos ver que tenemos de fábrica Android 11, acompañado por la misma versión pura de software que nos incluye Motorola, salvo estos pequeños agregados como es la aplicación de moto y los atajos tradicionales de toda la vida, pantalla activa. Después tenemos también los gestos que vienen activados, algunos por defectos, otros no. Los más conocidos son agitar para abrir la cámara, agitar para apagarla, hacer un giro de muñeca para abrir la cámara. En este caso no sé por qué me pide clave, vamos a poner la clave y ahora sí se nos va a abrir la cámara. Estos gestos los incluye Motorola, facilita la experiencia y no vamos a tener ningún agregado ni nada molesto. Estas aplicaciones se las bajé todas yo. Cuando compré el teléfono vino prácticamente sin nada, solo Facebook vino, que no me convenció. Facebook sí vino preinstalada
pero se puede desinstalar. Para que se hagan una idea, de los 128 GB de almacenamiento, más o menos 20 y pico ocupa el sistema operativo, así que calcúlenle para ustedes 100 GB van a tener. Además, la fluidez del sistema con los 120 Hz se aprovechan más todavía, parece que anda todo mejor de lo que realmente es una muy agradable experiencia de usuario. Pueden ver las animaciones que son totalmente suaves, todo tiene una animación, ya sea abrir, cerrar aplicaciones. Los 120 Hz tienen un papel muy importante en este teléfono. La aplicación de cámara es la misma de Motorola de toda la vida, ya hace varios años que viene utilizando esta app de cámara con estos ajustes, estos diseños. Para ir a más configuraciones tenemos que ir al engranaje de ahí arriba. Ustedes pueden ver qué opciones de personalización nos da, como optimización inteligente, captura automática cuando alguien está sonriendo o selfie con un gesto, que es si con la cámara frontal alguien levanta la mano va a capturar la foto. También podemos modificar los megapíxeles en cuanto queremos que tome la foto, y lo mismo para la cámara frontal. Si nos vamos a la cámara frontal podemos elegir 13 u 8 megapíxeles, y respecto al video, que lo tenemos por acá, podemos activar o desactivar la estabilización, que es digital, lo hace por sistema, achica un poco las imágenes en las puntas para lograr esa estabilización artificial. En cuanto a los modos, tenemos los que viene usando Motorola hace rato, un modo especial para poder sacar fotos en 50 megapíxeles. Nosotros apuntamos, tarda unos segunditos en hacer la toma y como pueden ver tenemos la foto en 50 megapíxeles. Pesa casi 8 megas, así que les recomiendo que lo usen solamente para determinadas situaciones en particular y no siempre, así nos llenan la memoria. Y si no, tenemos captura doble, que lo que hace es filmar o sacar una foto al mismo tiempo de la cámara frontal y de la cámara trasera. Además podemos elegir la cámara principal, la gran angular o la principal, y también cuál queremos ver en grande y cuál en chica. Respecto a los resultados, les sugiero que vayan a ver el video que hice comparándolo con la Gcam hace muy poquito, y dándoles un breve resumen. Son fotos muy correctas, que siempre tienden a saturar demasiado los colores, los vamos a ver bastante más saturados, los verdes más verdosos de lo que se ven en la realidad. Lo mismo sucede con el color azul o el rojo. Son resultados que están muy bien. Si nos gusta la foto vamos a poder hacer resultados bastante interesantes, y sobre todo aprovechando los 50 megapíxeles. La batería, otro punto súper importante de este teléfono, muy destacado, que es su batería de 5000 mAh. Yo en estos días la verdad que lo estuve cargando, nunca lo cargué al 100 de ansioso, que dura un montonazo, dependiendo del uso, si es intensivo, moderado o cuán grande sea su uso. Con el teléfono van a llegar por lo menos a los 2 días de uso. Lo malo, la parte negativa de una batería tan grande que es de 5000 mAh, que después le va a tardar bastante en cargar el equipo. Por lo menos entre hora y media y en 2 horas va a tardar la batería de llegar de 0 a 100. Sin embargo, cuando llegue al 100% van a estar tranquilos que va a pasar el día sin tener que cargar el teléfono. También la batería tan grande hace que se sienta en su peso, por eso los 208 gramos que pesa este equipo, por lo que la batería es un puntazo totalmente a favor de este teléfono, que hace prácticamente una batería inagotable, ya sea que miremos películas, juegos. La verdad que es increíble lo bien que rinde y está optimizado. Para concluir, ¿qué hacemos con este Moto G51? ¿Lo compramos? ¿No lo compramos? El consumidor final que adquiera este equipo va a estar satisfecho por donde se lo mire, ya sea por la pantalla, cámara, rendimiento, etcétera, etcétera. No se va a defraudar en ningún punto, pero por lo contrario tampoco va a sobresalir. Lo principal, más destacado de este equipo es su batería, el 5G y la pantalla 120 Hz. Lo bueno de este Moto G51, su precio. Al día de hoy, por lo que se está vendiendo acá en Argentina, la verdad que lo vuelve en una gran opción. Sobre todo comparándolo con su rival directo, el A52 o el A53, es mucho más barato de este equipo y no se queda para atrás ni le pierde pisada en ningún punto. Pueden considerar esta opción, incluso se ahorran unos pesos y van a tener un teléfono de gama media que les va a cumplir para todas las tareas de su día a día y un poquito más también. Esto ha sido todo por hoy. Si el video les gustó, no olviden dejar su me gusta, también suscribirse al canal, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Gracias por ver, nos vemos la próxima. Chau chau.